La trata de personas es un problema mundial y uno de los delitos más vergonzosos que existen, ya que priva de su dignidad a millones de personas en todo el mundo. Los tratantes engañan a mujeres, hombres, niñas y niños de todos los rincones del planeta y los someten diariamente a situaciones de explotación. Si bien la forma más conocida de la trata de personas es la explotación sexual, cientos de miles de víctimas también son objeto de la trata con fines de trabajo forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción de órganos. Esto no lo digo yo, sino la Oficina contra la Droga y el Delito de la Organización Mundial de las Naciones Unidas. Y hoy en Enfoque, como lo hacemos una vez al mes, damos paso a la campaña radial No hay trato con la trata, compromiso de todas y de todos, una iniciativa de CHHA 1610 AM y del Mary Ward Center. Hoy, por segunda vez, nos convoca este tema específico de la trata con fines de explotación laboral. Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches a todos quienes nos sintonizan desde distintas latitudes del continente. Es un honor poder compartir este espacio con ustedes. Mi nombre es Daniela León y en este momento le damos nuestro saludo a la coanfitriona de este programa, Eva Rodríguez, quien es la responsable de la estrategia de prevención de la trata de personas del Mary Ward Center. Eva, ¿cómo está? Daniela, buenas tardes para ti y para todas las personas que están escuchando el programa, además para nuestras invitadas de hoy, un programa muy femenino y agradecerles también como siempre a las radios aliadas que se están conectando desde Latinoamérica en este momento en directo o que van a retransmitir luego el programa. Entonces, como siempre ha estado en Colombia, la emisora internacional desde Ipiales conectando el sur de Colombia con el norte de Ecuador, está la radio universitaria, está AMAR, está Radio Progreso y pues bueno, muchas gracias. Es un placer tenerles aquí. Muchísimas gracias. En este momento le invitamos a todos a escuchar a estas voces, como decía Eva al inicio, femeninas para hablar de este tema realmente fundamental. Nuestras invitadas, nuestras panelistas del día de hoy, a quienes les doy la bienvenida, empezaremos con Andreina Zuluaga, quien es psicóloga y activista social, directora de la Organización Venezolana de Jóvenes para las Naciones Unidas. Ella nos saluda desde Nueva York. Hola, Andreina. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación. Pues muy feliz de estar aquí, de aportar desde nuestro trabajo, que mi organización pues está en Venezuela, Colombia, aquí en los Estados Unidos registrada, pero trabajando poco a poco pues desde el voluntariado. Muy agradecida de este espacio. También les presentamos a una voz conocida aquí en CHH 1610 AM, Luisa Ortiz. Es organizadora de la Alianza de Trabajadores Migrantes para el Cambio, organización que trabaja en varios ámbitos, pero intensamente también en el de Estatus para Todos. ¿Cómo está, Luisa? Hola, buenas tardes. Gracias por invitarnos otra vez a su espacio y muy contenta de estar aquí, pues representando a los trabajadores migrantes que estamos aquí en Canadá con unos sin estar. Muchísimas gracias, Luisa. Bueno, antes de invitarles a esta conversación, quisiéramos tener un pequeño resumen de las ideas más relevantes que tuvimos en el primer programa en el que abordamos esta misma temática, la trata con fines de explotación laboral. Adelante, Eva. Daniela, así es. Para nosotros, además de la definición que das cuando introduces el programa, es importante poner al tanto a quienes nos están escuchando hoy por primera vez sobre algunas de las conclusiones a las que llegamos en nuestro anterior programa. Y son 3 puntos que debemos tener en cuenta. El primero es que la trata de personas con fines de explotación laboral toma ventaja de la necesidad de las personas, de las ansias de las personas de tener unas mejores condiciones de vida para ellas mismas, para sus familias. Esta necesidad hace que los traficantes, los delincuentes siempre les presenten una oferta supuestamente salvadora, ¿no? Los traficantes van a salvar y van a presentar las alternativas a las necesidades de las personas. Y la mejor forma de tener control sobre un ser humano es apartarlo de sus redes sociales, de su círculo familiar. Entonces, estas propuestas salvavidas siempre van a estar lejos de las ciudades o de los sitios donde las personas viven y donde las personas tienen a sus familiares, en otros países, en otras regiones, en otras ciudades. Es una estrategia para tener control sobre la voluntad de las personas, para dominar las personas usando la fuerza, usando la coerción, la amenaza permanente física y psicológica. Y tercero, para abrir este programa, es poder lograr hacer una diferencia entre lo que es trata de personas con fines de explotación laboral y explotación laboral. En los dos casos, explotar a la persona como trabajadora, tener unos contratos o usar a las personas para que trabajen bajo unas condiciones que no son legales, pagándoles menos de lo que es debido, trabajando más horas de lo que deben trabajar, sin recibir los beneficios que deben por ley recibir. Eso es explotación laboral. Pero la trata de personas
personas, además suma otras cosas, retención ilegal de documentos. Toda retención de documentos es ilegal, porque un documento de identidad es un derecho que tenemos las personas para eso, para identificarnos ante cualquier dependencia. Retener a las personas y quitarles la libre movilidad a las personas. Esta es otra manera de controlarlas. Estos son algunos elementos que la trata de personas suma sobre la explotación laboral. Gracias, Eva. La verdad es que es un muy buen compendio de las cosas que se abordaron, además con bastante profundidad en este primer programa. Ahora sí vamos con nuestras panelistas. Queremos abordarlo desde sus experiencias en principio. Si les parece bien, podemos empezar con Andreina. Queremos saber un poco qué hace su organización, Andreina, y cuál es esa característica de las personas que vienen de Latinoamérica buscando qué. Bueno, específicamente mi organización, como nosotros empezamos en Venezuela y hace como, yo creo que unos 5 o 6 años atrás, empezamos a darnos cuenta de la migración venezolana hacia las fronteras de Sudamérica, creamos una campaña de prevención de trata, donde informábamos a las mujeres, jóvenes, niñas y hombres también, cómo era, por ejemplo, las campañas de donde ofrecen trabajos súper como increíbles, cómo las personas podían ratificar esa información, sobre todo en la frontera entre Colombia y Venezuela. ¿Por qué? Porque a nuestra organización llegaron personas que habían sido ofertadas pues falsamente de unas ofertas de trabajo en otros países, especialmente Colombia, Sudamérica, pero también empezamos a recibir sobre los Estados Unidos y Europa, Canadá también. Entonces, nosotros trabajamos en esas áreas desde Colombia y Venezuela, concientizando a la población sobre cómo luce una propuesta engañosa, cómo pueden ratificar por internet si esa empresa que les hace una oferta de trabajo realmente está registrada en el país de acogida, cómo pueden buscar información en otras organizaciones como este tipo de labor que estamos haciendo ahora para informarse y no ser presas fáciles de la trata, pues específicamente de la trata con fines de explotación laboral. Ahora mismo queremos ampliar nuestra capacidad, que es en la frontera México-Estados Unidos. Hemos tenido datos de personas que, por ejemplo, vienen con ofertas de trabajo, específicamente el área de housekeeping, llegan a ciertas comunidades, pero vienen mujeres especialmente de Sudamérica que son explotadas. ¿Cómo son explotadas? Pagos de bajo salario, aislamiento y abuso, no respeto de sus horarios, tienen unas condiciones pésimas de vida, donde viven en una habitación donde no tienen acceso como a una llave de la casa, o cualquier persona puede entrar y ver sus pertenencias, básicamente eso. Gracias, Andreina. Quisiera profundizar un poco más adelante respecto a cuáles son esas características en el trabajo que ustedes hacen, pero antes quisiera preguntarle, Luisa, si nos comparte ese trabajo que está haciendo su organización. Sé que trabajan en varias áreas en términos de migración, pero en este en particular, ¿cómo trabajan, cómo operan? Bajo la premisa de el estatus para todos, ¿cómo podría prevenir la trata de personas? Adelante, Luis. Gracias. Entonces, nuestra organización es Migrant Workers Alliance for Change, o la Alianza de Trabajadores Migrantes por un Cambio, y lo que hacemos es principalmente estoy en contacto con los trabajadores agrícolas que hablan español, que vienen a las cosechas aquí en Canadá, pero también estoy en contacto con las personas indocumentadas aquí en Canadá. Y nuestra acción, nuestra campaña principal es el estatus de residencia permanente para todas las personas, porque creemos que esta es la base que pone a todos los migrantes que estamos viviendo aquí en Canadá a poder empezar pues la carrera desde la misma plataforma. En cuanto a la trata de personas, nosotros creemos que también hay personas que hacen la trata de personas, pero también hay trata de personas que está permitida por el gobierno, y hay programas que están hechos para explotar a los trabajadores que también viven en lugares hacinados, que también se les limita la posibilidad de moverse, y estos son programas oficiales que están creados por el gobierno de Canadá, y también tenemos que luchar en contra de eso, y nuestra forma de luchar es de nuevo luchando por la residencia permanente para todos, para que todos estos trabajadores y trabajadoras puedan tener acceso a los mismos derechos que cualquier persona que tenemos residencia o con ciudadanía tenemos aquí en Canadá. ¿En qué sentido está permitido por el gobierno? Por ejemplo, los trabajadores agrícolas. Los trabajadores agrícolas vienen, están hacinados, viven en habitaciones de 10 personas, comparten el baño 10 personas, comparten una estufa más de 10 personas, se les prohíbe o no se les permite moverse
libremente y se les paga salario mínimo, son abusados verbalmente y a veces físicamente por los empleadores, y todo esto es por medio del programa de trabajadores temporales. Y no solo es con los trabajadores agrícolas, las trabajadoras cuidadoras, que son las personas que vienen a cuidar a los niños, adultos mayores y personas enfermas, viven en situaciones similares cuando están viviendo en la casa del empleador, que tienen acceso a sus pertenencias, tienen acceso al espacio donde ellas están viviendo, y son programas oficiales que el gobierno ha creado y les ha permitido a los empleadores estar abusando de esta forma a personas que tienen permisos temporales, y también está el lado de los trabajadores indocumentados que están viviendo situaciones similares. Luisa, esta información que tú nos entregas, que es una realidad que se vive en Canadá, es, digamos, bastante confrontativa, ¿no? Quiero hacerte una pregunta. Claro, sabemos que Canadá tiene unos convenios con países, por ejemplo, en Centroamérica, ¿no? Con República Dominicana, con Jamaica, con México, con Dominica. Es como cuestionador decir, los gobiernos están promoviendo convenios y alianzas para explotar a las personas que trabajan, o podríamos decir los gobiernos no tienen un control suficiente, estricto, y como lo deberían tener sobre las granjas, sobre las empresas que están beneficiándose de esos convenios, que están trayendo a los trabajadores, y que esos empleadores están actuando como si fueran unos delincuentes que trafican personas, digamos, que no les están proveyendo las condiciones de trabajo dignas, como está establecido a nivel internacional en las Naciones Unidas, en la Organización Internacional del Trabajo. ¿Son los convenios que establecen los gobiernos o son esos empleadores que no implementan las medidas como deberían implementarlas? Ayúdanos a hacer una diferencia y a entender la situación, por favor. Sí, yo creo que son las dos. Son las dos porque el gobierno es un problema. No se trata de 1, 2, 3, 5, 10 empleadores que están haciendo las cosas de la manera incorrecta. Se trata de que el gobierno sabe qué está pasando y lo están permitiendo. Entonces son las dos. Es un problema sistémico y es un problema también individual, pero nosotros nos enfocamos en el problema sistémico, que es el gobierno haciendo convenios con otros países, el Caribe, Centroamérica, Filipinas, etcétera, muchísimos países alrededor del mundo, donde ambos gobiernos son convenios muchas veces bilaterales que están promoviendo el que la gente se venga para acá, y también en estas condiciones. Los gobiernos saben las condiciones de los trabajadores como están aquí en Canadá, entonces de nuevo es sistémico y es menos acerca de estas malas manzanas, como les dicen, de que están pudriendo a los demás. Está permitido. Como para sostener un poco lo que Luisa dice, existe, por ejemplo, un programa que conoció a una chica fortuitamente. Ella es participante de un programa que se llama Au Pair, que es un programa que supuestamente es una alianza entre los Estados Unidos, Colombia, existen muchos otros países, y la muchacha me estaba comentando que ella estaba siendo como víctima de malos tratos, de discriminación. El pago era $200 a la semana y la pueden hacer de todo. Engañosamente le hicieron firmar como un contrato, todavía que ella no es contratada, ella es como una adición a la familia, porque supuestamente la figura de au pair es como que ellos adoptan una mujer, una joven, para que cuide a sus niños, pero no tiene que hacer labores de casa. Pero esta muchacha está haciendo esas labores de casa. Entonces yo pienso que en referencia a esos programas, yo creo que hay que poner como una lupa en esas situaciones, porque yo le pregunté a ella, pero tú te has manifestado, has hablado. No, es que, por ejemplo, la directora no va a hacer nada y ella también tiene que pagar por participar en ese programa. Entonces, el impacto que tiene el gobierno con la sociedad, y entonces como no hay un canal regulador o que defienda los derechos de estas personas, porque la muchacha me dijo, yo no soy la única que está pasando por esta situación. ¿Cómo ellas se sienten con miedo porque no son de aquí de los Estados Unidos? Yo pues le digo, o sea, aun aunque tú estés dentro de un programa, eso no quiere decir que tengan que vulnerar tus derechos y explotarla porque ella está haciendo labores de la casa que no le corresponden. Entonces, así pasa para muchas mujeres, especialmente como en calidad de trabajos de servicio de casa. Llegan aquí, hay unas que llegan por sus propios medios, ya sea caminando la frontera, llegan por medio de alguien que les ofrece como si fuera una compañía de localización de empleo, pero es algo que es completamente ilegal, porque las traen de los países de origen, las meten a que trabajar en casas de familias en los Estados Unidos y después se olvidan de ellas, y esas mujeres o sea, tienen miedo de hablar. Otra barrera es el lenguaje. No hablan el lenguaje y ellas sienten temor de
buscar ayuda. Por lo menos en Nueva York se reserva el derecho aun cuando no tengan documentos, pero sabiendo que nosotros los migrantes hemos sufrido de eso, de que yo no voy a pedir ayuda porque, no sé, me pueden meter preso, me pueden deportar, no tengo un estatus. Entonces, esa realidad es bastante delicada y me parece muy bien el punto que Luisa expuso. O sea, depende de cada país, pero son cosas que están sucediendo. Y el tema de la barrera del lenguaje es un asunto que pasa también aquí. Sí, exactamente. Y es el miedo a que no los hagan venir el año que entra, de nuevo, con los trabajadores agrícolas, porque son con las personas que más convivo. Ellos muchas veces no ponen una denuncia, aunque oficialmente hay maneras de poner una denuncia. Pueden poner una denuncia con Service Canada. El miedo de hacer esto es que no puedan regresar la siguiente temporada o que los van a regresar antes, los van a deportar porque de nuevo el gobierno ha pasado esos poderes con los empleadores de decir ya no me sirve este empleado, ahora lo puedo regresar a su país. Pero nuestro foco principal es la lucha de los derechos y saber, como dice Andreina, que sin importar nuestro estatus aquí en Canadá o en Estados Unidos, los migrantes tenemos derechos, con papeles o sin papeles, seguimos teniendo derechos y de nuevo el estatus nos permite ponernos a todos en ese mismo como principio de meta para que todos empezamos la carrera desde el mismo punto. Luisa y Andreina, teniendo en cuenta que este programa lo están escuchando y lo van a escuchar personas en América Latina, en Centroamérica y en Suramérica, que es a donde queremos enviar el mensaje, qué es lo que está pasando, cuál es la realidad, tengan cuidado desde allá, no se dejen engañar, estén atentos a las propuestas. Andreina ya decía algo que es muy cierto y que lo hemos conversado antes, por la social media, por Facebook, por Instagram, por todas estas cosas, Facebook especialmente, ¿no? Aparecen unas propuestas de trabajo. Hace unas semanas me puse a hacer una investigación y encontraba cosas como gane $7,500 al mes, sin experiencia, no tiene que hablar inglés o francés, venga y trabaje en Canadá. A ver, todos queremos no tener experiencia, no tener que hablar el idioma y ganarnos $7,500 al mes por nada. A ver, esa no es una realidad. Chequear esos postings, esas publicaciones y averiguar si esas empresas existen es una estrategia primera, ya lo mencionaba Andreina, pero cuando estamos hablando de que viene una oferta a través del gobierno, que el gobierno ha firmado unos convenios y unas alianzas, ¿qué le podemos decir a la gente para que tenga en cuenta, para que tenga cuidado? ¿Qué puede hacer la gente en nuestros países para saber que esto sea realmente del gobierno y que sea algo del gobierno, pero que cumple con los requerimientos legales estrictamente a nivel de los países y a nivel internacional? Porque hay un bloque de leyes internacionales que aplican en cualquier país. Yo pienso que es importante que las personas, es importante la educación. Desde mi propia experiencia y también desde la experiencia de mi organización, nosotros trabajamos con migración, salud mental, educación y pues tratar de construir como unos puentes que permitan la migración regular, es decir, soportada por la sociedad civil, también por los gobiernos, para que este tipo de cosas no pasen, porque yo apuesto que si una persona puede migrar seguramente, o por ejemplo, una persona que tiene una carrera en su país de origen, puede, por ejemplo, venir a los Estados Unidos, que es mi caso, y tener facilidad de acceso a la educación superior aquí, que no se pusieran tantas trabas. Claro, primero la barrera del lenguaje es importante, nosotros también nos tenemos que adaptar, pero a nivel académico es difícil tener acceso a la academia cuando tú estás aquí en los Estados Unidos y tienes que tener un trabajo de sobrevivencia. Por eso esas ofertas engañosas, yo creo que mi llamado es más a la gente a que sean un poco realistas. Esos sueldos son sueldos muy elevados para una persona que no tenga experiencia, que no hable el idioma y que llegue de un día a otro ya con el mejor trabajo de la vida. O sea, un poquito llamado a la realidad. También yo pienso que es importante que las personas dejen de pensar, por ejemplo, en ese sueño americano, cómo se transforma en una pesadilla, porque especialmente como trabajamos con áreas de la salud mental, he visto muchos casos de personas que están en refugio y se han quitado la vida porque no se adaptan a la situación que tienen o porque no consiguen empleo. A otras personas, como también trabajo en manejo de casos, ellos tienen que ir a otras ciudades donde son explotados por un sueldo muy mínimo por más de 12 horas de trabajo. Entonces, es como que sí, la gente piensa que en los Estados Unidos van a ganar en dólares, pero también aquí la vida es un poco difícil y es difícil acceder a un empleo que sea bien pagado, que valoren tus derechos.
Sí, yo les voy a dar la respuesta que les digo a los trabajadores cuando me comparten justo estos anuncios de Facebook. Si son maravillosos anuncios, no es cierto. Si se ve que son estos sueldos maravillosos, súper fácil, haces el trámite por WhatsApp, no es cierto. Aunque te digan no tienes que pagar nada hasta que te llegue tu permiso de trabajo, están mandando permisos de trabajo falsos con tu nombre en WhatsApp. Y entonces cuando esperan la remuneración, estas falsas agencias que están reclutando gente para traerlas y explotarlas, y muchas veces ni siquiera las traen. Muchas veces se quedan en el país y nada más pagaron miles de dólares, que sabemos lo difícil que es conseguir esos miles de dólares en nuestros países. Entonces, por un lado si parece maravilloso, es mentira. Ahora, si están en contacto con estas agencias o con los gobiernos que están trayendo a las personas, sepan que tienen derechos, sin importar cuál es tu estatus, si es un estatus temporal, si es un estatus permanente, si no tienes estatus, tienes derechos en Canadá, son derechos humanos básicos y de nuevo con el estatus de residencia permanente, lo que queremos es que tengan acceso a todos los servicios, a todos los beneficios que tiene el tener residencia permanente y perder este miedo a alzar la voz, porque entonces ya tienes justo los mismos derechos que los demás. Y si hay personas que están aquí en Canadá también que están sufriendo abuso, muchas veces creemos es que a mí no me están gritando o es que a mí no me están golpeando. Hay diferentes tipos de abuso y el estar hacinados, muchísima gente en una habitación, durmiendo en el piso, prestándose los colchones, rotando los colchones, eso es abuso también. Entonces los invitamos a contactarnos. Nuestro teléfono es el 647-807-4722 y nosotros hacemos la conexión con las autoridades que ustedes quieran, o sea, los guiamos, les decimos cuáles son los pasos, cuáles son los riesgos y entonces se toma la decisión basado en el nivel de seguridad de las personas. Si hay gente que dice es que yo no tengo papeles, no quiero llamar a la policía porque muchas veces es la primera reacción, entonces nosotros hablamos, bueno, esto es el camino, estos son los pasos y que nos contacten porque de nuevo hay diferentes tipos de abusos y muchas veces no nos sentimos muy seguros o no sabemos por qué podemos alzar la voz o por qué no podemos alzar la voz y cuáles son los riesgos. Entonces, en resumen, si es muy bonito, si se ve muy bonito en Facebook, lo más seguro es que no sea cierto. Si vienen por medio de estos programas del gobierno o de agencias que sí traen de hecho a la gente, contactarnos para que sepan cuáles son sus derechos básicos aquí en Canadá. Luisa, esto pasa mucho ya cuando la gente ha llegado y puede estar siendo víctima de ya sea explotación laboral o víctima de trata de personas con fines de explotación laboral. Ustedes estaban previniendo mucho a la gente en temas de redes, ¿no? En redes aparecen muchas estafas, muchos ganchos para vulnerar a personas. Sin embargo, aquí en la radio hemos conocido varios testimonios de personas que han sido referidos y son referidos de confianza, quienes les dicen, aquí puedes ver la manera de migrar, ¿no? Y este impulso también por la situación tan difícil que se vive en distintos países de Latinoamérica, la gente busca cualquier tipo de recurso para salir, se van a Estados Unidos, vienen aquí a Canadá. ¿Y qué otras banderas podemos darles en ese caso? Porque no siempre es por redes, sino por referidos, amigos, familias, primos. El tener cuidado a lo mejor suena muy vano, pero el gobierno de Canadá, porque estos referidos a veces dicen, sí, te van a mandar tu permiso de trabajo. A mí me lo mandaron. A lo mejor a ellos les funcionó, pero a lo mejor el general es que no les va a funcionar. Y de nuevo, lo que yo hago muchas veces con los trabajadores es, vamos a investigar esa agencia en Internet. Y entonces buscamos en Google, literalmente en Google ponemos cuál es el nombre de la agencia o la persona o en Facebook y muchas veces nos encontramos comentarios de es fraude, es fraude, es fraude. Esa es la única manera que podemos hacer porque a veces las referidas no es que el amigo, el familiar hayan podido venir, a veces es que también lo vieron en Facebook y están nada más tagueando a los familiares. Luisa, yo he conocido varios casos de personas que llegaron a trabajar, pero la supuesta agencia, la supuesta persona que les ayudaba a hacer los contactos y los trámites para trabajar, les decía, oh, no, saque la visa de turismo, que es más fácil y cuando esté aquí, yo le ayudo a organizar todo. Estafa completa, ¿no? ¿Cómo? Sí. Eso no es legal. Desde ningún punto de vista, las personas no pueden confiar en ese tipo de argumentos. No, porque además la visa de turista, en México específicamente, no necesitamos visa
visa de turista. Necesitamos el ETA, el ETA. Mucha gente puede hacer el ETA, cuesta $7. Esa es otra estafa que están haciendo. Agencias de viajes están cobrando cientos de dólares para tramitarles el ETA, que solo cuesta $7. Y que se gestiona por la página oficial de Canadá, además. Se gestiona por la página oficial, exactamente, y además es un trámite que lo puedes hacer personalmente. Entonces, hay muchísima gente que dice, sí, tú hazlo, pero además les están cobrando por hacer un trámite o por te voy a conectar, yo voy a ir por ti al aeropuerto. Han dejado gente varada en el aeropuerto porque no tienen ni casa, el trabajo no existe, pero la gente ya pagó miles de dólares para tomar un avión y que los dejen plantados en Canadá. Eso está pasando muchísimo. Entonces, si eso les pasó, de nuevo pueden conectarse con nosotros y podemos decirles cuáles son sus derechos. Hay gente lastimosamente que han sido engañados para venir acá a Canadá y están durmiendo en la estación de Union porque los dejaron abandonados en el aeropuerto. ¿Es posible que personas desde Latinoamérica puedan contactar con la organización para recibir apoyo e información? Sí, claro, pueden comunicarse al 647-807-4722. Si están marcándonos de otros países, WhatsApp. Pueden mandarnos mensajito, nota de voz, texto, llamada por WhatsApp. Entran las llamadas y así podemos apoyarles con las preguntas o si creen que están siendo víctimas de estas agencias que no son de verdad. Tenemos también gráficos que están advirtiendo a la gente porque de nuevo les mandan un contrato falso con su nombre esperando cobrar cualquiera que haya sido el trato que aceptaron. Lo único que sí me gustaría clarificar es que no apoyamos a la gente para encontrar trabajo. Nosotros lo que hacemos es luchar por los derechos de las personas para que los migrantes en Canadá vivamos una vida digna y es el estatus permanente lo que creemos que nos da la vida digna para poder vivir aquí en Canadá. Pero no ayudamos a hacer trámites legales ni tampoco apoyamos con el trabajo. Pero la mera información, cuán importante es, ¿no? Uh-huh. Andreina, desde la experiencia de su organización, ¿cuáles son las características de las personas que han requerido el apoyo desde su organización también? Bueno, para reforzar sus comentarios, es verdad, la información es poder y eso a veces es lo que nos hace falta a nuestras comunidades. El valor de la vida, el valor de los derechos humanos sobre el dinero, porque si bien es cierto, estas personas son engañadas, pero también tienen responsabilidad por querer buscar, como les dije antes, el sueño americano, que después se convierte en una pesadilla, entonces se van de sus países, dejan todo para arriesgarse a la incertidumbre. Por ejemplo, los bien sabidos coyotes o la gente que cobra por pasarlos. He tenido contacto con muchas personas que tuvieron que pagar miles de dólares por ser pasadas por el desierto del Darién, donde mucha gente además también perdió la vida, compatriotas venezolanos, colombianos, personas que nacieron en Venezuela pero vivían en Chile, en toda Sudamérica. Yo pienso que las características de las personas, pues son personas que no tienen muchos conocimientos, que inclusive yo creo que no hay ninguna discriminación con respecto al grado de educación o como que si son, no, han caído en esto personas con educación, personas sin educación, personas de la vida rural, como personas que usualmente viven en el campo, trabajan la tierra. Entonces ninguno yo creo que estamos exentos. Pero es más común mujeres, varones. Sí, es más común mujeres definitivamente, la mayoría pues mujeres con niños, madres solteras. Hay mucha desintegración familiar donde, por ejemplo, o viaja el padre de familia y la mujer y los hijos se quedan en el país de destino o viajan los dos y dejan a sus hijos, en el país de origen, como por ejemplo Venezuela, Colombia, Chile, México, Suramérica, Centroamérica. También es importante saber que igual como Luisa no ayuda a nadie a que consigan trabajo ni nada por el estilo, simplemente compartimos nuestra experiencia y los proyectos que tenemos para evitar este tipo de situaciones. Porque si bien es cierto, nuestros países están pasando por situaciones económicas y sociales, políticas muy difíciles, pero también la vida está por delante de todas esas necesidades. Hay muchas personas que han perdido la vida por este tipo de riesgo, o me voy a arriesgar al sueño americano, o mucha gente que conozco de primera mano experiencias de que vieron violaciones en el desierto del Darién
o en la frontera entre México, California y los Estados Unidos. Entonces yo pienso que es importante volver al valor de la vida, volver a que de repente, sí es verdad, nuestros países tienen una situación que es difícil, pero no arriesguen sus vidas por promesas que no saben si van a ser cumplidas. Y si puedo agregar, perdón, también eso pasa en la frontera de Canadá y Estados Unidos. Hay mucha gente que está viniendo a Canadá porque no pudieron quedarse, están decidiendo porque Canadá ya no es seguro para ellos, están tratando de cruzar la frontera a Estados Unidos y hace 15 días, una semana después de que se expandió el tercer país seguro, 8 personas murieron en la frontera, 2 familias, 2 chiquitos fallecieron en la frontera ahogados en el río de San Lorenzo. Entonces está pasando por los dos lados. Las fronteras son peligrosas y expandir estos programas que les llaman seguros está haciendo que la gente muera en estos intentos de buscar una mejoría de vida, una vida digna, y otra vez, el estatus de residencia es lo que va a evitar. Estas familias no se hubieran ido si hubieran tenido el estatus de residencia permanente aquí en Canadá. Muchas gracias, Luisa. Daniela, tenemos un caso, Daniela nos va a contar, hemos dentro de las muchas personas también que hemos logrado conocer haciendo estos programas y que también llaman y cuentan cosas y quieren saber cosas, hay una persona que de mucho valor, ¿no? Que ofreció dar un testimonio de lo que vivió esta persona y de lo que vivió alguien cercano con quien estuvo trabajando, y donde podemos ver las dos caras de una moneda: explotación laboral, trata de personas con fines de explotación laboral, aquí en Canadá, en un país que mundialmente es reconocido por ser un defensor, protector de derechos humanos, por acoger personas de distintas partes del mundo, pero aquí ocurren estas situaciones promovidas por el gobierno, como ya lo decían antes, porque no presta la suficiente atención, porque de manera sistemática se ha olvidado de prestar algunas vigilancia a instancias que debería estar más vigilante, como son las grandes empresas, los grandes emporios empresariales. Aquí en Canadá y en el resto del mundo siguen teniendo a veces más poder y sobreponiéndose a los derechos y al bienestar de la ciudadanía. Y el tema de las fronteras que nos está tocando a toda América, ya lo mencionaba Andreina, Venezuela, Colombia a Panamá, con una crisis que crece atravesando el tapón del Darién, latinoamericanos, suramericanos, pero incluso personas que están viajando de Asia y de África a Suramérica para empezar una travesía desde Suramérica, pasando el tapón del Darién, pasando fronteras en Centroamérica, Salvador, México, Estados Unidos, ahora Estados Unidos, Canadá como una nueva frontera de riesgo. Son realidades que crecen, que aumentan, y que nuestras personas, en medio de la necesidad, del desespero y de buscar una mejor calidad de vida, se exponen con desconocimiento y con inocencia, ¿no? Así es, vamos a presentar entonces el testimonio que recogimos aquí con Eva, de una persona de la zona. Mientras Daniela organiza el sonido, incluso yo quiero mencionar que es una persona joven que llegó a Canadá teniendo 23, 24 años, con una oferta de trabajo desde México, supuestamente con una oferta apoyado por alguien de México. Así fue como vino. Ya entonces nos explicaron cómo es todo este trámite desde allá. Llegué a Canadá en el año del 2019. Yo tenía tan solo 25 años cuando llegué. Fue en mayo del 2019. Vine a trabajar a Canadá. Esa fue la razón por la cual yo llegué a Toronto. Yo llegué ya con la oferta de trabajo. Cuando yo estaba en México, una persona me había ofrecido trabajo. Me había comentado que era de limpieza, me había mandado un cuestionario de preguntas, me pidió una foto de mi pasaporte, que según eso era legalmente todo el procedimiento que se tenía que hacer. Es como si yo me estuviera postulando en un trabajo para el gobierno de Canadá. Cuando yo llegué, empecé a trabajar como a los 3 días. Si mal no recuerdo, fue en una fábrica de ropa. Ahí estuve trabajando 1 semana y media, el cual nunca recibí ningún pago. Solo trabajé de gratis. Cuando fui a cobrar, cuando llegó el día del cobro, las personas dijeron que no tenían dinero, y que no nos iban a pagar. La verdad, ahí conocí mucha gente que tenía un mes trabajando ya con ellos
Yo les dije, los están explotando, váyanse de aquí. Yo me salí inmediatamente cuando no me pagaron. La oferta de trabajo que me habían hecho solamente era de limpieza, era todo lo que yo no sabía qué tipo de limpieza. Una vez que yo llegué a Canadá, a Toronto, vi a esta persona en persona y me empezó a comentar que era limpieza industrial, limpieza de máquinas en una fábrica de alimentos. Entonces yo acepté, pero esta persona no me había comentado que yo tenía que hacer un pago. Una vez que yo estaba aquí, me dijo, sí, pero para entrar tienes que hacer un pago de $350. Yo me quedé así como de, ¿cómo? Me dijo, sí, tienes que hacer un pago de $350. Es la misma persona que me había conseguido el trabajo en la fábrica de ropa, donde no me pagaron. Después de eso, como a las 2 semanas, él me consiguió trabajo en donde me había prometido realmente por los $350 en la fábrica de alimentos. Sí, sí sé de alguien. Aquí voy a poner una pausa porque les quiero comentar que lo que viene es lo que él conoce de un caso de explotación laboral. Trabajo donde estuve en la fábrica. Este chico también pagó los 350 para poder entrar a trabajar ahí, pero este amigo me comentó que él estuvo anteriormente trabajando en una granja donde literalmente lo tuvieron secuestrado porque le habían quitado su pasaporte, creo que les quitaban su teléfono y se los daban nada más una vez a la semana para que se comunicaran con su familia y su pago se lo retenían. Dice que a él le quitaban parte de su pago como pagando renta, comida y les entregaban una cantidad muy mínima que él decía, esto no era la cantidad que me habían prometido. Les decían, sí, pero con todo el descuento que te hicimos, se te toca tanto. No lo dejaban salir, no lo dejaban, él me comentó literal que no lo dejaban ir más allá de una cerca, de una valla, y que él un día tuvo el coraje de salir más allá porque él sentía que estaba ahí en contra de su voluntad. Dice que caminó y caminó y caminó y caminó hasta que encontró un carro, un ride, alguien que le diera el ride, y fue que salió de ese lugar. Literal, yo le dije, te escapaste, te tenían secuestrado, te tenían explotándote laboralmente. Él se abrió ante mí, me comentó todo, me dijo que sí, que lo tenían secuestrado, que él no sabía qué hacer. Yo le dije, vamos a demandar, yo te acompaño, no porque estemos aquí con un estatus de turista, eso quiere decir que nos pueden tratar así como animales, porque no somos animales, somos seres humanos tratando de buscar una nueva vida, un nuevo sueño, un nuevo futuro, y porque nosotros tenemos que merecer esto, que nos hagan esto. Yo le comenté, vamos a la policía, pero él nunca quiso ir porque me dijo que tenía mucho miedo, que ahí le habían dicho muchas cosas, lo habían amenazado, que tenía miedo pues de ir a la policía y que lo regresaran a México. El chavo tenía problemas económicos y prefirió pues seguir en su camino y como que olvidar esa parte de su vida, pero pues es algo que nunca se olvida. Hasta aquí el testimonio que nos comparte esta persona, que vamos a cuidar su identidad por obvias razones, ¿no, Eva? Sí, sí, muy breve. Él lo dijo, me lo contó muy largo. Tuvimos una conversación como de 1 hora con más detalles, tanto de su caso como el de el amigo. Entonces, mire lo que les decía, ¿no? Una oferta de trabajo, pero venga como turista o venga con el ETA, dicen que se llama desde México, que acá le consigo trabajo. Ahí empieza a notarse la ilegalidad de la oferta, ¿no? Llegar a trabajar a un sitio donde no se conocen las condiciones y supuestamente era una oferta de trabajo con el gobierno, pero no sabía a qué venía.
a una limpieza y bueno, esta persona tuvo el coraje de decir, trabajé semana y media, llegó el día de pago, no me pagan, me voy, pero también lo dice, hubo personas de mes y más de un mes que no se iban y además porque muchas personas, él también me contaba de personas que habían adquirido las deudas desde México u otras personas de otros países, no solamente México, que adquirieron las deudas desde allá y yo siempre lo he dicho en estos programas, en el mejor de los casos con un banco, en el peor de los casos con el mismo traficante, que tiene la dirección, que tiene las señales de la familia, que tiene control sobre las vidas de las personas, de los seres queridos que quedan allá, más el control sobre la persona que vino acá con el engaño. Lo que ya mencionabas tú, entonces, temas de limpieza, el tener que pagar para que le hagan un contrato de trabajo, ok, te vas a trabajar, pero tienes que pagar tanto, incluso dentro de nuestros países eso es ilegal, en ningún lugar es legal que tú tengas que pagar para que te hagan un contrato. Ahora el tema del amigo, de la persona a quien él conoció, que tuvo temor de denunciar, y entonces aquí empezamos a ver las cosas, la coerción que se ejerce, además de los problemas económicos, quién sabe esta persona con quién se había endeudado, a quién le estaba debiendo el dinero, qué presión tenía esta persona sobre sí y sobre de pronto sus seres queridos, está además el miedo que ejercen, el control, el uso del temor para atemorizar de manera permanente a las personas. Entonces ponen el miedo sobre los derechos, lo que mencionaban tanto Luisa como Andreina, no importa el estatus que se tenga, la condición de víctima, yo sé que hay personas que les gusta hablar más de survivors, por ejemplo en inglés, de sobrevivientes o de personas que se reproducieron, pero legalmente existe una victimización y legalmente la representación va como una persona que ha sido victimizada y vulnerada en sus derechos. Muchas gracias, Eva. Tenemos poquito tiempo para cerrar, entonces quisiera pedirles conclusiones y también sus espacios de contacto nuevamente para las personas que necesiten información, ya sea en Estados Unidos y como en Canadá. ¿Qué tal, Andreina, si empezamos con usted? Gracias por la oportunidad, Daniela. Yo pienso, bueno, mis contactos los dejé en el chat. El Instagram es mío, Yuyandreina, OBJNU Global, que es mi organización, OBJNU Global Estados Unidos, USA, y de Migrant Mindset, que es mi nuevo proyecto. A propósito de los consejos para cerrar, yo pienso que es bien importante que nosotros identifiquemos cuáles son esas causales de esta migración. Son problemas que sobrepasan nuestra capacidad de querer tener una respuesta como abogados que somos, como Luisa, como yo, Eva, de que queremos hacer algo por nuestra comunidad. Lo más importante de verdad es el valor a la vida. Nosotras somos defensoras de los derechos humanos, activistas sociales, mi profesión es psicóloga y entiendo un poco más el comportamiento y el pensamiento de las personas. Sin embargo, yo sé que es una necesidad. Esto siempre ha existido. Ahora está mucho más tangible porque vemos mucha gente, por ejemplo, en Nueva York llegando, vemos mucha gente allá en Canadá también, y es como el paralelismo etnográfico, ¿verdad? Las realidades que tenemos aquí se parecen a las realidades que ustedes tienen en Canadá y la realidad de Sudamérica se complementa. Entonces yo pienso que es bien importante tener el valor de la vida, no poner el dinero primero de la vida, porque siempre nuestros pueblos son países y estados muy recursivos. Aunque haya escasez financiera, siempre va a haber una opción para hacer alguna actividad que genere ingresos. Eso yo creo que es mi aporte para el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Andreina. Luisa. También muchas gracias por invitarnos y como lo hemos dicho constantemente, todos tenemos derechos en Canadá, sin importar el estatus que tengamos. Si tienen preguntas o si creen que están siendo abusados, por favor comuníquense al 647-807-4722 y vamos a trabajar con ustedes para que la denuncia o lo que se tenga que hacer sea en base a lo cómodo que se sientan ustedes, y vamos a seguir nuestra organización. Es una organización liderada por migrantes y de migrantes, entonces seguimos siempre el liderazgo de los migrantes y qué tan cómodos se sienten, porque sabemos que el miedo es algo que existe. Entonces siempre esa es nuestra guía, qué tan cómodos se sienten los trabajadores para poner o no una denuncia, pero al menos conocer sus derechos. Y otra vez, si parece muy bonito en internet, no es cierto. Pueden checar en Google, chequen en Facebook y casi siempre hay comentarios de que son fraude. Pueden firmar nuestra petición también en statusforall.ca y pueden ver más acerca de lo que hacemos en nuestra página de internet, que es migrantworkersalliance.org, para que sepan qué hacemos. Hay información sobre los trabajadores agrícolas, estudiantes internacionales, trabajadores cuidadores, trabajadores de la salud,
trabajadores de la pesca, es todo. Todos tenemos derechos y necesitamos el estatus de residencia permanente para todos, para que tengamos la misma plataforma donde podamos usar la voz sin miedo. Luisa, en Colombia decimos, de eso tan bueno no dan tanto. Así decía mi mamá, decía mi abuela, hay que tener cuidado con eso. A nuestros problemas siempre una persona que quiere abusar y sacar provecho de nosotros nos va a lanzar un salvavidas falso. De eso tan bueno no dan tanto. Va a ser el eslogan, uno de los eslogans del programa. Estaba tratando de buscar una frase así, pero creo que no me la encontré, así que gracias. Le pones Eva, por favor, quotation Eva, no mentiras. Pero además el eslogan que se ha creado para este programa es: si el problema traspasa fronteras, las estrategias para prevenirlo también. Por eso esta intención de unirnos con emisoras en Latinoamérica, las que están transmitiendo en directo como la Universal, que ahí está conectada Melissa transmitiendo en directo en Colombia y en Ecuador, sur de Colombia y norte de Ecuador, y las que luego retransmiten el programa en sus horarios y en otros días. Muchas gracias a estas emisoras en Latinoamérica. Muchísimas gracias. Pues nos queda ya nada más un minutito para decir adiós. De verdad, de corazón, muchísimas gracias por haber participado en este espacio, por entregar información. Y bueno, no nos queda más que agradecer. Recordarle a nuestra audiencia que cada tercer lunes de cada mes hacemos un programa para abordar la problemática de la trata de personas desde distintas aristas. El mes anterior y este en particular lo hemos abordado desde la explotación laboral, pero estaremos ampliando este tema que tiene tantos puntos de vista, tantas formas de prevenirlo. Agradecemos nuevamente a las radios y redes que nos acompañan, y entre ellos la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, sección América Latina y el Caribe, también a Radio Progreso, que está en Honduras, a Radio Internacional Estéreo desde Colombia, a Radio Oriente Estéreo desde Cali, también Colombia, Radio Universidad de la Universidad de Coahuila desde México. Gracias nuevamente a nuestras panelistas, Andreina Zuluaga, quien es psicóloga y activista social, directora de la Organización Venezolana de Jóvenes para las Naciones Unidas, y también a Luisa Ortiz, organizadora de la Alianza de Trabajadores Migrantes por un Cambio, organización que trabaja abiertamente por los derechos de los inmigrantes. Muchísimas gracias a Eva, que ha sido la guía y coanfitriona de este programa también. Saludos, por supuesto, a la emisora CHH 1610 AM, anfitriona del programa y también una de las organizadoras junto con el Mary Ward Center de esta campaña. No hay trato con la trata, compromiso de todas y todos. Hasta siempre.